J. J. Benítez revela la impactante verdad sobre Jesús de Nazaret. Es un libro que desafía las creencias populares y presenta una visión radicalmente diferente sobre la figura de Jesús de Nazaret. A lo largo de sus páginas, Benítez revela una serie de teorías y descubrimientos que cuestionan la interpretación tradicional de Jesús como el Hijo de Dios y promueven una reflexión profunda sobre su verdadera naturaleza y propósito. Desde el principio, Benítez establece que muchas de las historias sobre Jesús que conocemos hoy en día han sido distorsionadas a lo largo de los siglos. A través de un análisis exhaustivo de textos históricos, evangelios apócrifos y tradiciones orales, el autor pone en duda la veracidad de los relatos bíblicos oficiales, sugiriendo que muchas de las versiones más conocidas sobre la vida de Jesús no son más que construcciones ideológicas creadas por las primeras autoridades eclesiásticas para consolidar el poder religioso. Uno de los puntos más impactantes que Benítez presenta es la posibilidad de que Jesús no haya sido una figura divina, sino un ser humano extraordinario con un profundo conocimiento espiritual. Según Benítez, las enseñanzas de Jesús se han tergiversado a lo largo del tiempo para que su figura sea vista como algo inalcanzable, cuando en realidad, sus enseñanzas estaban centradas en la humanidad, la justicia, la compasión y la liberación del ser humano frente a las estructuras opresivas de la época. Benítez también aborda la cuestión de la manipulación histórica. Los primeros seguidores de Jesús, según su investigación, no creían en su divinidad, sino que lo veían como un maestro espiritual. La idea de que Jesús era el Hijo de Dios, una figura sobrenatural, fue una construcción que se impuso con el tiempo, impulsada por los líderes religiosos que querían consolidar su poder y autoridad sobre los pueblos. Esta interpretación de Jesús como divino ha sido fundamental para el control social y político a lo largo de los siglos. El autor no solo cuestiona la naturaleza divina de Jesús, sino que también pone en tela de juicio muchos de los milagros y eventos atribuidos a él en los evangelios, sugiriendo que podrían haber sido exagerados o incluso fabricados para hacer de él una figura mística, más allá de lo que realmente fue. En su lugar, Benítez presenta a un Jesús profundamente comprometido con la humanidad, cuyas enseñanzas pueden y deben ser seguidas por todos los seres humanos, independientemente de sus creencias religiosas. Otro aspecto impactante que Benítez revela es la conexión de Jesús con los conocimientos ancestrales y espirituales que han sido suprimidos a lo largo de la historia. Él propone que las enseñanzas de Jesús pueden haber estado relacionadas con tradiciones esotéricas y sabidurías ocultas que fueron ocultadas por la Iglesia en su esfuerzo por establecer un control absoluto sobre la religión y el pensamiento de las personas. Esta conexión con los saberes antiguos, según Benítez, es una clave para comprender el verdadero mensaje de Jesús. Finalmente, J. J. Benítez revela la impactante verdad sobre Jesús de Nazaret. Nos invita a reconsiderar nuestra visión de la religión y la espiritualidad. Benítez desafía las creencias impuestas por las instituciones religiosas, pidiendo a los lectores que busquen la verdad por sí mismos, más allá de las narrativas oficiales. En su lugar, ofrece una invitación a redescubrir a Jesús como un ser humano, lleno de sabiduría, amor y compasión, cuyo mensaje sigue siendo relevante para la humanidad actual. Este libro no solo es una reflexión sobre la figura histórica de Jesús, sino también un llamado a cuestionar las estructuras de poder que han manipulado la religión y las creencias espirituales durante siglos. Benítez nos invita a pensar de manera crítica sobre la religión organizada y a abrazar un camino de autodescubrimiento y liberación espiritual, siguiendo el verdadero espíritu de las enseñanzas de Jesús. Continuando con la revelación de J. J. Benítez, el autor también profundiza en cómo la figura de Jesús fue transformada en un símbolo que trasciende lo humano para convertirse en una especie de ícono divino. Según Benítez, esta transformación no solo fue un esfuerzo para consolidar el poder de la Iglesia, sino también para crear una distancia entre el ser humano común y la figura de Jesús. Al hacerlo, las enseñanzas y los principios de Jesús fueron relegados a un plano inalcanzable, un mensaje que solo los elegidos podrían entender y seguir. Benítez argumenta que, al divinizar a Jesús, las instituciones religiosas lograron un objetivo clave, la separación entre el líder espiritual y los seguidores.
La humanidad de Jesús fue dejada de lado, y en su lugar se construyó una figura de autoridad absoluta, con poder divino, que la Iglesia podía usar para ejercer control sobre las masas. De esta manera, Jesús fue transformado en un concepto abstracto, en lugar de ser una inspiración para la acción cotidiana, la justicia social y la transformación personal. En sus investigaciones, Benítez también presenta una crítica al papel de la Iglesia en la historia. La Iglesia, según él, ha sido una institución que ha manipulado las enseñanzas de Jesús para servir a sus propios intereses, ocultando parte del verdadero mensaje de justicia y amor que Jesús predicó. En lugar de promover la igualdad y la libertad, como Jesús lo hizo, las instituciones religiosas han sido cómplices en la perpetuación de sistemas de opresión y desigualdad. A lo largo de la obra, Benítez destaca la importancia de retomar el enfoque original de Jesús. Jesús no solo enseñó sobre la espiritualidad, sino que también se comprometió con la transformación de la sociedad. En sus palabras y acciones, Jesús mostró que la espiritualidad no se trata solo de la salvación personal, sino también de la lucha por un mundo más justo y equitativo. La verdadera esencia de sus enseñanzas, según Benítez, se encuentra en el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados y la lucha por la justicia social. Una de las propuestas más llamativas de Benítez es que, para comprender verdaderamente a Jesús, debemos liberarnos de la visión dogmática impuesta por la religión institucionalizada. Solo al despojarnos de la imagen de un Jesús divino, inaccesible y perfecto, podemos acercarnos a su mensaje genuino. Benítez sugiere que, al redescubrir a Jesús como un hombre, podemos encontrar la inspiración necesaria para vivir de acuerdo con sus principios, no como seguidores ciegos, sino como agentes de cambio en un mundo que aún necesita justicia. Benítez también aboga por la idea de que la verdad sobre Jesús ha sido deliberadamente ocultada durante siglos. Los evangelios canónicos fueron seleccionados por un grupo reducido de poderosos, lo que resultó en la exclusión de numerosos textos que podrían haber presentado una versión diferente de Jesús. Entre estos textos se encuentran los evangelios apócrifos, que contienen relatos más cercanos a las enseñanzas originales de Jesús y que, según Benítez, deberían ser leídos y estudiados para obtener una comprensión más completa de su vida y su mensaje. La obra de Benítez, por lo tanto, se convierte en una invitación a la reflexión profunda sobre nuestra relación con la religión, la espiritualidad y la figura de Jesús. Nos desafía a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y a explorar nuevas formas de entender las enseñanzas de Jesús, centrándonos en su humanidad y en la relevancia de su mensaje para nuestra vida cotidiana. Finalmente, J.J. Benítez revela la impactante verdad sobre Jesús de Nazaret es más que un simple cuestionamiento de las creencias religiosas. Es una llamada a la acción, un recordatorio de que la verdadera esencia de la espiritualidad no se encuentra en la adoración ciega, sino en vivir de acuerdo con los principios que Jesús enseñó: amor, justicia, solidaridad y humanidad. Al abrazar estos valores, podemos empezar a cambiar el mundo y, en última instancia, transformarnos a nosotros mismos. Este libro, aunque polémico para algunos, tiene la capacidad de generar un debate profundo sobre el papel de la religión en la sociedad, el poder de las instituciones religiosas y, sobre todo, la verdadera naturaleza de los mensajes espirituales que han influido en la humanidad a lo largo de los siglos. Si algo queda claro en la obra de Benítez, es que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo y, a veces, desafiante. Sin embargo, es solo al cuestionar lo que nos han enseñado que podemos descubrir la auténtica esencia de las enseñanzas de Jesús y cómo aplicarlas en nuestras vidas. En su continuo esfuerzo por desmitificar la figura de Jesús, J.J. Benítez también se adentra en los elementos históricos que pudieron haber influenciado su vida y mensaje. A lo largo de su libro, argumenta que muchas de las ideas y enseñanzas atribuidas a Jesús no eran necesariamente originales, sino que formaban parte de un legado más amplio de sabiduría ancestral. A través de su análisis, Benítez destaca influencias de tradiciones y culturas antiguas, como las enseñanzas de los esenios, los misterios de Egipto y las filosofías orientales.
Jesús pudo haber sido un exponente de una corriente de pensamiento espiritual más profunda y extendida que surgió en diversas partes del mundo y que buscaba la liberación del ser humano de las estructuras opresivas. Benítez también explora las raíces de la mística cristiana, sugiriendo que muchos de los conceptos esotéricos y espirituales que Jesús promovió han sido sistemáticamente borrados de la historia oficial. A menudo, las enseñanzas de Jesús se limitan a una interpretación superficial centrada en la fe y la salvación, sin profundizar en su significado más profundo, que está relacionado con el autoconocimiento, la trascendencia y la conexión con el universo. De acuerdo con Benítez, las palabras de Jesús estaban más orientadas hacia una transformación interna y una liberación espiritual que hacia la simple promesa de una vida después de la muerte. Una de las ideas más revolucionarias que Benítez plantea en su obra es la posible existencia de un conocimiento oculto que solo algunos iniciados pudieron comprender. Este conocimiento, que se habría transmitido de manera secreta a través de los siglos, tendría el poder de cambiar la comprensión que tenemos sobre la vida, la muerte y el propósito humano. Según Benítez, Jesús pudo haber sido parte de esta tradición esotérica, utilizando sus enseñanzas para despertar la conciencia de las personas y guiarlas hacia una conexión más profunda con lo divino que no dependiera de intermediarios, como la Iglesia. Además, el autor no se limita a cuestionar las creencias establecidas sobre Jesús, sino que también ofrece una reflexión sobre el impacto que estas creencias han tenido en la sociedad a lo largo de los siglos. Según Benítez, la construcción de una figura divina y perfecta de Jesús ha sido utilizada por la Iglesia para someter a los individuos y mantener el statu quo. Esta interpretación de Jesús como un ser que se encuentra por encima de los demás ha fomentado una religión basada en el miedo y la sumisión, en lugar de una basada en la libertad, el amor y la igualdad entre todos los seres humanos. Benítez también aborda la relación entre Jesús y las mujeres, un tema que ha sido históricamente silenciado por las autoridades religiosas. A lo largo de su obra, defiende la idea de que Jesús fue un hombre que trató a las mujeres con respeto, que las incluyó en su círculo de discípulos y que promovió la igualdad entre los géneros. La Iglesia, según Benítez, ha distorsionado esta parte fundamental del mensaje de Jesús, relegando a las mujeres a un papel secundario en la narrativa cristiana y relegando su presencia en las Escrituras a un segundo plano. Al igual que con otras figuras de la historia, Benítez también pone en duda los relatos de los milagros atribuidos a Jesús. Si bien no niega que Jesús pudiera haber realizado actos extraordinarios, plantea que muchas de estas historias fueron infladas o distorsionadas con el tiempo. En lugar de enfocarse en los milagros como una prueba de la divinidad de Jesús, Benítez sugiere que el verdadero milagro de Jesús fue su capacidad para transformar las vidas de las personas a través de su amor, sus enseñanzas y su ejemplo de vida. Este enfoque sobre la figura humana de Jesús no pretende restarle importancia a su mensaje, sino todo lo contrario, hacer que ese mensaje sea más accesible y relevante para las personas de todos los tiempos. Si Jesús fue un ser humano, igual que nosotros, entonces sus enseñanzas se convierten en una guía accesible para cualquier persona que desee vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y solidaridad que él promovió. En este sentido, Benítez invita a los lectores a liberarse de la idea de que Jesús es una figura inalcanzable y perfecta, y a verlo en su verdadera dimensión como un ser humano con el poder de inspirar un cambio profundo en el mundo. En última instancia, la propuesta de J.J. Benítez en revela la impactante verdad sobre Jesús de Nazaret es una invitación a reconsiderar no solo lo que sabemos sobre la figura de Jesús, sino también cómo esa comprensión influye en nuestras propias vidas y en la manera en que interactuamos con los demás. Benítez busca liberarnos de las narrativas dominantes que han distorsionado la figura de Jesús, para que podamos redescubrir el mensaje auténtico y transformador que Él nos dejó. Este libro no es solo un desafío a las creencias religiosas establecidas, sino una llamada a la acción para buscar la verdad por nosotros mismos.
cuestionar lo que nos han enseñado y abrir nuestra mente y corazón a nuevas formas de comprender el mundo, la espiritualidad y nuestro propio camino hacia la trascendencia. Si algo queda claro en la obra de Benítez, es que el mensaje de Jesús, lejos de estar limitado a un contexto religioso específico, tiene el poder de trascender las fronteras de las iglesias y de las creencias dogmáticas, para convertirse en una inspiración universal para la humanidad. A medida que J. Benítez continúa desarrollando sus argumentos, también profundiza en las implicaciones más amplias de su visión sobre Jesús. Una de las reflexiones más poderosas que plantea es la forma en que la figura de Jesús ha sido utilizada por diversas instituciones a lo largo de la historia para consolidar el poder. Según Benítez, la Iglesia y otras estructuras religiosas han usado la imagen de un Jesús divino e inalcanzable para crear una dependencia espiritual en la que los creyentes deben entregar su fe y obedecer a la autoridad sin cuestionar. El autor sostiene que, a lo largo de los siglos, el mensaje radical de Jesús sobre la igualdad, la justicia social y la liberación personal ha sido transformado en una doctrina que justifica la opresión y el control. Al presentarlo como un ser divino fuera del alcance de los humanos, se oculta la esencia de su enseñanza, que todos podemos vivir de acuerdo con sus principios sin necesidad de intermediarios o instituciones religiosas que determinen nuestro acceso a lo divino. Una de las críticas más contundentes que Benítez hace en su obra es la tendencia de las religiones a crear una separación entre lo espiritual y lo material. Según él, Jesús nunca propuso que el mundo material y las luchas terrenales fueran algo secundario, sino que entendía que la transformación espiritual debía ir acompañada de un cambio social. De hecho, las enseñanzas de Jesús, tal como se transmiten en los evangelios apócrifos y otros textos que fueron descartados por la Iglesia, sugieren que la verdadera espiritualidad se expresa a través de la acción social y el servicio a los demás, no solo a través de ritos religiosos. Este mensaje se convierte en una de las ideas más provocadoras del libro. Si Jesús fue un hombre de acción, un líder que desafiaba el sistema establecido para buscar la justicia para los oprimidos, ¿por qué la Iglesia ha insistido en una visión pasiva de la fe que se enfoca en la sumisión y el sacrificio personal? Benítez señala que, al centrarse en una imagen de Jesús que está desconectada de la realidad humana, la Iglesia ha impedido que los creyentes adopten un enfoque más activo para cambiar el mundo y ayudar a los más necesitados. El autor también pone de manifiesto cómo la institución eclesiástica ha desvirtuado el concepto del reino de los cielos. Mientras que Jesús hablaba de un reino que está aquí y ahora, un lugar donde el amor, la justicia y la compasión gobiernan en la tierra, la Iglesia lo ha interpretado como un espacio exclusivo para después de la muerte, un cielo al que solo algunos llegarían si seguían ciertas reglas impuestas. Según Benítez, esta reinterpretación ha desviado a los creyentes de una práctica real de amor y justicia en el presente. Además de su crítica al papel de la Iglesia, Benítez también pone en tela de juicio las creencias populares sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, mientras que la tradición cristiana sostiene que su sacrificio fue necesario para la redención de la humanidad. Benítez sugiere que esta narrativa ha sido manipulada para dar legitimidad a la doctrina del sufrimiento y la culpa. Jesús, según el autor, no vino a sufrir por los pecados de la humanidad, sino a mostrar un camino hacia la libertad, la sabiduría y la conexión con lo divino. La cruz no debe ser vista como un acto de sacrificio redentor, sino como un símbolo de los sacrificios que todos debemos hacer para vivir de acuerdo con los principios espirituales que Jesús enseñó. En su obra, Benítez también se adentra en los detalles de los llamados milagros de Jesús, sugiriendo que, más allá de lo que nos dice la tradición cristiana, estos eventos no deben ser vistos como pruebas sobrenaturales de divinidad, sino como expresiones de un profundo conocimiento espiritual y una conciencia elevada. Jesús, al igual que otros grandes maestros espirituales de la historia, poseía un entendimiento profundo de las leyes naturales y cósmicas, lo que le permitía realizar actos que hoy consideraríamos como milagros. Sin embargo, estos actos no eran fruto de un poder divino único, sino de su capacidad para conectar con las fuerzas de la naturaleza y utilizarlas para el bien de la humanidad.
Benítez también aborda las escrituras y los textos que fueron excluidos del canon bíblico, como los evangelios gnósticos, que ofrecen una visión alternativa de la vida de Jesús. Según el autor, la Iglesia ha ocultado estos textos porque contienen un mensaje más cercano a las enseñanzas originales de Jesús, un mensaje que pone énfasis en el autoconocimiento, la búsqueda de la verdad interna y la conexión directa con lo divino, sin la necesidad de intermediarios. Estos textos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María, no solo desafían las doctrinas oficiales, sino que también presentan a Jesús como un maestro de sabiduría, más allá de la imagen de un ser divino sacrificatorio. Al concluir su reflexión, Benítez insta a los lectores a tomar el control de su propia espiritualidad, a buscar la verdad por sí mismos y a no depender de las instituciones religiosas que han distorsionado el mensaje de Jesús. El llamado del autor no es solo a una revisión crítica de la historia, sino a una práctica activa de los valores que Jesús promovió: amor, justicia, igualdad y, sobre todo, la capacidad de transformar el mundo a través de la acción y la conciencia. Revela la impactante verdad sobre Jesús de Nazaret no es un simple cuestionamiento de las creencias tradicionales, sino una invitación a redescubrir a Jesús en su forma más auténtica, como un hombre cuya vida y enseñanzas son más relevantes hoy que nunca. A través de un análisis crítico y profundo, Benítez propone una visión de Jesús que puede inspirar una transformación espiritual profunda, centrada en el amor al prójimo y la lucha por un mundo mejor. Al desafiar las narrativas históricas y religiosas establecidas, el autor busca recuperar la esencia del mensaje de Jesús, que es tan vital y transformador como lo fue hace más de 2000 años.